conocimos ya tu merenguero favorito, tu bachatero favorito, tu rapero favorito. La pregunta del millón, ¿tú sabes bailar? Ya yo no bailo. ¿Ya tú no bailas? No, Ni un chin. no, porque yo donde yo he estado yo no puedo bailar, no se puede estar moviendo mucho. No se puede estar moviendo mucho. Ahí no se baila. No, ahí no se baila y tú tienes que estar parado. Te perdiste la costumbre. Pedir la costumbre. Yo tengo mucha costumbre que tengo que volver a aprender. Que volver a conseguirla con Sí, Dios delante. Ujú. Ok. Sabemos que ya, como estuve hablando contigo, que tú eres compositor, has escrito muchas canciones. Esa canción, ¿en qué tú te inspiras? ¿Te inspira? En mi vida, en lo que yo he visto, en lo que he Son pasado, vivencias. que sí, no le digo canciones, yo le llamo como poemas. Poemas. Que, ¿tú entiendes? Cosas de mujeres, situaciones que me han pasado, cosas de mi madre, situación que me ha pasado, cosas de amigos, situación que me han pasado, cosas de mi vida, de cómo yo me siento por dentro. Correcto. ¿Entiendes? Eso Pero, como un desahogo. un desahogo, claro, si no fuera por eso, quién sabe. ¿Tú entiendes? Eso es lo que me mantenía vivo. Escribiendo. Escribiendo, sí, escribiendo y leyendo. He leído muchos libros, te puedo decir, para decirte la verdad, para ser sincero, yo he leído más de 300 libros. Tiene mucha información. Muchas informaciones, demasiadas. Entonces tú eres un tipo poderoso porque la información es poder. Sí, pero que acuérdate que tú no puedes darle información a toda la persona porque la persona a veces no está ready para saber la información y hay mucha ignorancia. Exacto. Si tú tratas de decirle la verdad a una persona, la persona se puede ofender, ¿tú entiendes? Claro. Lo peor del mundo es una gente que cree que se lo sabe todo. Ignorante. Por eso yo no discuto con nadie de política, de religión, de deporte. No me gusta eso porque yo siempre he visto que todo eso termina en problemas y al final del mundo los políticos no se preocupan por ti. El pelotero no le importa si tú estás pasando hambre y la religión, lo que te trabaja a ti, el Dios tuyo y el Dios mío pueden ser el mismo, pero tú puedes llamarlo Jehová, yo lo puedo llamar a Dios, ¿tú entiendes? Exacto. Yo no discuto. Cada quien con lo suyo. Con lo suyo, sí. Sí, eso es, ¿cómo te digo? Respetar Los derechos de el cada derecho persona, los ajeno. sentimientos, y tratar de tratar a la persona como tú quieres que te traten a ti, ¿tú entiendes? Exacto, esa es la verdadera misión. Esa es la clave del servicio al cliente. Claro, sí. Ya, qué bien. Wow. Entonces, Randy, más o menos, ¿cuántos años tú tienes fuera de la República Dominicana que no has vuelto a República Dominicana? Van a ser 32 años. 32 años que tú no pisas la República Dominicana. 32 años. Pues ya tú no sabes ni siquiera dónde está el aeropuerto de la República. Sí, yo sé que el aeropuerto quedaba cuando tú cogías las Américas y se llamaba el Aeropuerto Internacional de las Américas. Sigue llamándose así mismo. Todavía. Y cuando uno pasaba por el malecón y para allá abajo le daba. Entonces llegaba a Boca Chica. Yo me acuerdo de eso nomás. Ah, no, pues tu memoria está bien. No, lo único que yo no he perdido es la memoria. Yo he perdido de todo, pero la memoria no. Está por ahí sí. Todavía el aeropuerto. Chacho. Pero 32 no es un maíz. No, sí, te voy a decir la verdad. Ese es el deseo de mi vida siempre. Regresar a la República Dominicana. No he podido porque situaciones de la vida no me han dejado, pero con Dios adelante tengo muchas personas que quiero ver, muchos amigos que tengo muchos años que no lo veo, gracias a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Cuál de ellas? Cuando de los teléfonos, a la comunicación, a la tecnología, a los medios de redes sociales. Sí, porque de antes tú sabes que uno no podía, si tú no te sabías el número de teléfono de la vecina, sí, tú no podías comunicarte con nadie. Ahora ya tú me buscas y boom, Randy ya me tiene en mi mismo ¿me entiendes? Gracias a Dios por la tecnología, que por lo menos me siento mejor con saber que si yo quiero hablar con mi madrina solamente tengo que llamar. Si quiero hablar con un amigo mío que tengo mucho no lo llamo. Ya está en contacto. Sí, exacto. Sí. Pero de ir necesito ir. Con Dios delante. Con Dios delante, sí, todo en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Correcto. Pero cuando tú llegas a Dominicana, con Dios delante, la próxima vez que tú llegas a Dominicana,
¿Tiene una comida en específico que tú quieres comerte esa comida cuando llegue allá? Comida no, porque yo soy de la persona que en verdad la comida, yo vivo para, yo no vivo para comer, pero como para vivir, ¿tú entiendes? Ya, Yo no soy bien comelón, pero te voy a decir algo. Yo lo que quiero nada más es llegar a Nagua y Los Alcarrizos, ¿entiendes? tú quieres Y ir al al... 9 a visitar, yo no sé si mi madrina todavía vive el 9, pero visitar a mi madrina, visitar a par de mi familia que han pasado al pasado, Ya, darles, ¿tú entiendes? Que necesito ver, incluyendo mi madre, ya. y visitar a los Entonces tú tíos. quieres ir al Al cementerio, una cementerio, sí, visita. una visita, ver a los tíos, Sí, la prima mía todo lo que se han ido. todo lo que se han ido, ¿tú entiendes? Yo tengo como 9 estrellas y cada persona, cada estrella representa a Representa, una persona que yo he querido que se ha ido, yo no he podido ni tan siquiera ni verla, ni está ¿entiendes? cerca ahí, No, en nada, los nada, últimos de días. delante, nada. Cuando yo vengo a saber de que esas personas se fueron y esas personas tienen meses que se han ido, ¿tú entiendes? Excepto mi madre, que yo supe